Listo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, como siempre, estamos en este ciclo de conversatorios que estamos organizando este año 2022 en el taller de la Asociación de Filosofía y Liberación de la República Argentina en la Universidad Nacional de las Artes. Así que hoy con un tema muy caro al tema de la filosofía de la liberación, que es la otra política. Para lo cual, bueno, hemos invitado a un compañero de Fuste que va a estar con nosotros, junto con Mariela Obando de Guatemala, que va a estar como coordinadora, y Enrique Díaz de AFIL Argentina. Y quien va a disertar hoy es el compañero Gabriel Herrera Salazar, que es doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México. Maestro de Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación. Se ha desempeñado como docente, su trabajo ha estado dirigido a los jóvenes. Autor de libros como Vida humana, muerte y sobrevivencia, del año 2015, Ensayos heréticos, del año 2016, Metodología de la liberación para las ciencias sociales y Buscando fondo en el vacío y otros cuentos, del año 2019. Desde el año 2016 es miembro de la Asociación de Filosofía de la Liberación. Compañeros, invitamos al compañero Gabriel Herrera a dar su palabra. Bienvenido, Gabriel. Gracias, con esa presentación me siento bien recibido, bueno, ¿no? Que me conozcan un poco, aunque muy halagado, ¿no? Bueno, no sé, como ustedes me dicen, eh, eh, yo voy leyendo un poquito y después me van diciendo lo del tiempo. ¿Cómo le hacemos? Eso por un lado. Sí, tranquilo, habla, ¿Sí? y disponemos del tiempo, te vamos avisando. Bueno, O Mariela o Enrique te vamos avisando en 40, 50 minutos, charlamos. eso. Entonces, bueno, pues para comenzar ya así y no quitar mucho tiempo, pues quiero agradecer a Daniel. Gracias, Daniel, por invitarme, a Gloria, que está ahí atendiendo todo esto. Y a todos los que vinieron o que están aquí presentes siguiendo, también pues es grato saber que, que se están escuchando, que hay oídos del otro lado, ¿no? Y bueno, yo me presento más bien como que soy un nada, un nadie más entre tantos otros, ¿no? Que se puso un pasamontañas para ser visto y curiosamente y paradójicamente se quitó el nombre, como muchos otros, para ser nombrado, ¿no? Entonces partimos desde ahí, ¿no? Nada más como presentación, ¿no? Y pues me lanzo a leer el texto que les trabajé para ustedes en este momento. Cuando me dijeron que si presentaba algo, dije sí, y dije, pero ¿cómo hablo de esto, no? Y entonces, para no perderme en ideas y en divagar, me centro, tengo la mala costumbre de escribir para no perderme, eh, y pues ya de ahí las ideas centrales, y si quieren al ratito, en lo que siguen las preguntas, pues profundizamos con más, sin menos formalidad, ¿no? En el sentido de los textos, ¿no? Entonces, bueno, parto, ahorita hace rato estaba tratando de cambiar el nombre, pero lo estoy construyendo todavía el texto. Entonces hay cosas que a lo mejor hay faltas de ortografía o cosas que todavía hace falta de narrarlas de otra manera, pero bueno, pues está calientito, decimos, ¿no? Entonces dice, va a ser una reflexión sobre las tres constelaciones de la política de la liberación, ¿no? Y pongo el punto de partida. La extensa obra escrita y publicada por uno de los creadores de la filosofía de la liberación, la podemos dividir para su estudio en dos periodos.
la del joven de 1961 a 1992 y la del Maduro de 1993 hasta el día de hoy. Esto lo hemos trabajado en el seminario, ¿no? Así nosotros partimos como para ir clasificando la obra. La producción teórica del joven Dussel la podemos dividir en tres fases: la humanista, de 1961 a 1969; dos, la construcción de la filosofía de la liberación, de 1970 al 76, cuando llega el exilio; y tres, la marxista, de 1977 a 1992, más o menos por ahí; y la publicación de la Ética Amarilla, de 1998, va a marcar el inicio de la obra madura. De este periodo, ahí viene nuestro tema, son los tomos 1 del 2007, el tomo 2 del 2009 y el tomo 3 del 2002, que ya está ahorita vendiéndose en Trota en España, es la noticia que nos han llegado, ¿no? Ya está por ahí, apenas la semana pasada ya empezó a circular. En estas cuatro obras de largo aliento hay muchos años de trabajo contenido. Son textos donde se requirió un alto rendimiento filosófico y muchas neuronas, ¿no? Es el fruto de toda una vida acompañando los movimientos políticos y sus procesos de lucha y liberación. La primera constelación. Vamos a ver la primera constelación, la segunda y la tercera para englobar todo lo que implica la política de la liberación, ¿no? La arquitectónica, volumen 2 de la política de la liberación, es un libro de más de 500 páginas en donde se va a desarrollar un momento ontológico, ¿no? Filosófico, el ser, y normativo de la política, o lo que llamamos la primera constelación. Para nosotros la filosofía en su origen tiene como punto de partida la política, entendida esta como praxis cumplida en el campo político, se ejerce en el campo político, es un momento práctico. No es una filosofía que se queda abstractamente, sino que tiene una aplicación concreta en el campo político, y es urgente para nosotros en la filosofía de la liberación ese campo. Por ello, la arquitectónica será la descripción ontológica del poder político. Es decir, una de las preguntas es: ¿qué es esto de la política? Tendríamos que entender qué es esto del poder político que circula en el campo político. Como sangre en las venas que va circulando en el cuerpo, ese cuerpo es el campo político y el poder está circulando en todas sus determinaciones, dando cuenta de los necesarios momentos de un orden político vigente, de manera abstracta, sin contradicciones, teóricamente, ¿no? La descripción mínima del ontológico en esta arquitectónica, en esta primera constelación, en el campo político es unir al fundamento, el fundamento último ontológico que funda el fenómeno, lo fundado, es decir, que funda a la acción política. Esto será deconstruido ya en la crítica creadora o el volumen 3 de la política de la liberación. Así pues, el tomo 2 y 3 conforman una unidad que emprende la construcción, así lo cita Dussel, la construcción crítica general de todo el sistema de las categorías de las filosofías políticas burguesas y modernas, ¿no? Esto es digamos, análogamente a lo que Marx dijo del Capital, que iba a ser un discurso crítico sobre las categorías de la economía política. Dussel prácticamente hace lo mismo, o intenta hacer lo mismo, pero en política. Ese es, metodológicamente es lo que va a hacer, ¿no? La crítica general a todo el sistema de las categorías de las filosofías políticas burguesas y modernas, emprendida por la filosofía política de la liberación, parte de la categoría del poder político. El poder político en un momento originario, este es el esquema que él tiene, ¿no? Imaginar el poder político en su momento último, ¿no? Se escinde, ¿sí? El origen se escinde por diferencia ontológica en potentia, el poder del pueblo, el poder en sí, y la potestas, que son el ejercicio delegado del poder, ¿no? La potestas, a su vez, las instituciones, ¿no? Digamos, en lo que decanta o cómo se manifiesta el poder de la potentia, en estas potestas, esta se divide, a su vez, en ejercicio obedencial, el líder, en este caso, el representante, el delegado, y en el ejercicio obedencial institucional, los medios para que se lleve a cabo, se cumplan las funciones de la política por medio de las instituciones, ¿no? Ya estamos hablando en ese nivel de la potencia, todavía no en el fundamento, ¿no? El ejercicio institucional se bifurca, a su vez, ¿sí? Por un lado, en el que tiene referencia a la potentia, es decir, que tiene referencia directa con el pueblo, el obedencial, el que obedece el mandato, el mandar obedeciendo.
y por el otro, en el fetichizado, es decir, hay un punto en el cual la institución, la potencia, está fetichizada, ¿no? Y corrompida, y se afirma a sí mismo, estas potestas, estas instituciones, estos líderes se afirman a sí mismos sin referencia a la potencia, sin referencia al pueblo, sin referencia a la base, al pueblo como soberano, ¿no? Hacia el soberano. Entonces, opone la potestas a la potencia, este poder fetichizado opone las instituciones, opone al pueblo, opone y conlleva una disolución de la política, ¿no? La arquitectónica pretende hacer una descripción mínima, esta primer constelación, lo que pretende es hacer una descripción mínima del despliegue del poder político, sus dimensiones, niveles, sistemas, esferas, colocando como fundamento a la potencia, ¿no? El pueblo, la víctima. ¿Sí? En este caso todavía no es víctima, porque es la primera constelación, está en abstracto, el pueblo, ¿no? Expresado como potestas, como institución, donde se va a manifestar ese pueblo, ¿no? Disyunción irreductible de toda política. Y aquí cito a Dussel, ¿no? Dice, para un poco escuchar lo que él está diciendo en esta primera constelación, se trata de una arquitectónica, con ello no proponemos un sistema teórico cerrado, por el contrario, se trata de un marco teórico de los temas más urgentes, más pertinentes, exigidos por la experiencia global, planetaria, al comienzo del siglo XXI, organizado suficientemente dentro de una cierta lógica ad hoc, a fin de poder ordenar la discusión argumentada ante los especialistas, los teóricos de la filosofía política, y el debate y la enseñanza entre militantes. O sea, estos textos no solamente son para la academia, sino que también está destinado el discurso a los militantes y su lectura instructiva para el ciudadano culto. Es una arquitectónica abierta a nuevos temas, nuevas posibilidades de construcción de conceptos o categorías interpretativas de acuerdo a la novedad que la historia nos vaya deparando. Es algo en construcción, ¿no? Por el momento pensamos esta arquitectónica localizados en la periferia mundial, y ese ya es el locus de enunciación, ¿no? Desde un giro descolonizador, que exige una nueva descripción de todos los momentos de la filosofía política que ha sido pensada hasta el presente, sí, los momentos de la filosofía política que ha sido pensada hasta el presente desde Europa y Estados Unidos, y además eurocéntricamente, ¿no? Esa es la crítica que se va a hacer, ¿no? Entonces, en la arquitectónica se constituirán las categorías fundamentales, es un libro teórico, para desplegar positivamente un sentido ontológico del poder político. Metódicamente es abstracta, sin contradicciones, aún sin entrar en la complejidad requerida de lo concreto, ¿no? Lo concreto complejo, que contiene mayor dificultad empírica para su descripción. Pedagógicamente es un ir de lo simple, abstracto, a lo concreto complejo. Es pasar de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Esa es la primera constelación. En la parte crítica creadora, ¿sí? Que es la constelación 2 y 3, se deconstruirá desde el lugar de los oprimidos, las víctimas, el no ser, la exterioridad negada de todo el sistema vigente político fetichizado. Es decir, la constelación 2 y 3 son ya en esencia la política de la liberación, la otra política, ¿no? Este poder fetichizado es fruto de la inversión ontológica fundamental al tomar a la potestas como lugar sin referencia a la potencia. En esta ruptura es la fetichización de una parte. La arquitectónica de la política de la liberación es análogamente semejante a la ética de la liberación. Esto hay que tenerlo muy claro porque la articulación metódica entre ambas obras consiste en mostrar a la ética de la liberación como el análogo principal de todos los campos prácticos, ¿sí? Son los principios abstractos generales que de pronto se van a desplegar en campos concretos y van a ser estos principios éticos se van a materializar de alguna manera en principios normativos de los campos concretos, en este caso de la política. Entonces, por eso los principios de la ética de la liberación son importantes, ¿no? Son el punto, digamos, esencial para entender la política de la liberación, ¿no? Entonces, de donde cada campo práctico subsume los principios éticos en su campo respectivo, en este caso en el campo político, ¿sí? No, ahí, si le bajas tantitito, ahí está, porque ya no lo vi, ahí está. Los principios éticos subsumidos y transformados, ¿sí? Dialécticamente en principios normativos,
pasar dialécticamente de lo abstracto ético como principio a un campo, a un principio normativo, implica pasar de lo abstracto a lo concreto, aunque todavía es abstracto, ¿no? Entonces, dialécticamente pasamos de los principios éticos a los principios normativos en cada campo práctico, el que sea, en este caso la política, pero puede ser el campo erótico, el campo pedagógico, ¿sí? Entonces, en cada campo práctico permiten reconocer la contingencia, aquello que no podemos controlar, y su inevitable incertidumbre. Entonces, como todo es una contingencia, es necesario tener principios en esa contingencia para tomar decisiones en cualquier campo práctico, pero en este caso es la política. Es aquí cuando todas las categorías políticas en el interior del discurso de la política de la liberación adquieren un nuevo sentido y una resignificación semántica que no responden con exactitud a algún autor clásico. Y aquí viene, si quieren nos saltamos este párrafo, porque aquí lo que está es todos los frentes que va a criticar Dussel, todos los autores que va a criticar, va a decir, son reductivos, ¿no? Si quieren lo leemos rápido, nada más para que se den idea cómo lo plantea, qué es lo que va a criticar, o qué se está criticando. No sé si puedas bajarle tantitito, donde comienza el párrafo, no, bueno, al revés, subirle tantitito. eh, donde empieza este párrafo, ahí, ¿no? Dice, aquí ya te pasaste, donde dice de ahí, no, sí, sí, es más arriba, tienes razón, perdón, donde sigue, donde está el párrafo, ahí, dice, el despliegue del ejercicio de poder político propio de la modernidad, que es lo que vamos a criticar, impuesto como natural, en este justnaturalismo, la falacia naturalista, que dicen que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Va a decir, ontología moderna que está instaurada en el campo político, es lo que se va a criticar, ¿no? Y entonces dice, el despliegue del ejercicio del poder político propio de la modernidad impuesto como natural desde Ginés de Sepúlveda y Thomas Hobbes, vas, pasando por Kant hasta llegar a Weber, es deconstruido arqueológicamente y con una interpretación histórica, materialista y decolonial. Esto en la histórica, el tomo 1 de la política de la liberación. Entonces, a la vez que argumenta y contraargumenta contra la modernidad al recalcar que desde 1492 el yo conquisto, esta práctica genocida, como dominio militar, político, económico, cultural y religioso, es anterior a la expansión ontológica del ego cogito de Descartes en el siglo XVII. El ego conquiro, como experiencia existencial, se concreta en la violencia ejercida a los pobladores de Abya Yala, dominación del sujeto poderoso ante el impotente. Esta es la formulación de la definición misma del poder político, es decir, el poder político queda definido como dominación. Esto en todos los teóricos de la filosofía política, desde lo que estamos diciendo, desde Sepúlveda y todos, hasta este momento, que se tiene esta definición de Weber, materializada de Weber, que dice que el Estado y el poder el Estado es dominación, ¿cómo se llama esto? Legal ante obedientes, algo así, ¿no? Entonces decimos, esto es una contradicción, ¿no? La política de la liberación reacciona ante esta definición negativa del poder político para deconstruir dicho concepto y evitar en lo posible caer en una falacia reductivista. El método consiste en tener claro que una determinación puede ser necesaria, pero nunca suficiente, y saber integrar lo abstracto en lo múltiple concreto. Con ello se puede criticar diversos tipos de falacias reduccionistas, anteponiendo siempre la noción de la determinación determinante determinada. Es decir, no hay una sola determinación, no hay algo único que determine el campo político, sino que está determinado por otra determinación. Y es una determinación determinante determinada y por lo tanto no se puede reducir a una sola determinación. Y esto es en donde muchos teóricos dice Dussel, se está cayendo y eso hace que no podamos ver otra política, ¿no? Entonces dice, siguiendo una definición simple de lo político que abarque las determinaciones esenciales ancladas en lo concreto complejo. Entonces de ahí dice, de ahí que la política no sea solo acción estratégica, como Maquiavelo, ¿no? La estrategia sin instituciones, esto es lo que se le contrapone,
de poco sirve a largo plazo. Entonces, es necesario una acción estrategia, sí, pero también instituciones, ¿no? Y están determinándose. Lo teleológico instrumental medio fin de Weber, la política donde el fundamento no se puede cuestionar, naufraga, sin principios normativos. Entonces, no puede ser solamente razón medio fin irracional, sino tiene que tener principios, ¿no? 3, competencia amigo enemigo de Smith, la voluntad sin legalidad formal, ¿no? No se puede articular la acción estratégica en el nivel institucional, hace falta un marco normativo. Tampoco una reducción sola, enemigo-amigo, tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Hegemonía a lo Gramsci es imposible cumplirse en su totalidad en el término de factibilidad, jamás cubrirá todas las reivindicaciones. 5. Consenso discursivo de Habermas. El consenso formal ideal no logra articularse al momento material, porque se queda solamente en una cuestión formal abstracta, ¿no? El consenso formal ideal no se logra articular al momento material de las condiciones del centro-periferia, ¿no? El 6, espacio de negociación de acuerdos para resolver conflictos de Rosa Luxemburgo, y aquí se dice que la resolución de conflictos por negociación no se resuelve en el fundamento ontológico, porque esto último implica tener principios ya que hay conflictos innegociables. Entonces, aquí también se está colocando que no faltan elementos, ¿no? Para poder criticar o para poder avanzar, ¿no? La superestructura de lo económico del marxismo estándar, no hay última instancia, dice, el reduccionismo a lo económico impide articularse al campo político. Esto es lo que se está criticando, ¿no? También, no solo es lo económico, hace falta estrategias políticas, no se puede reducir a lo económico solamente. 8, competencia independiente del campo económico, es decir, que esto es todo el neoliberalismo, ¿no? El campo político, dice Dussel, debe saber articular el campo económico en una reflexión de determinaciones complejas que se determinan mutuamente. No hay un mercado último o las leyes del libre mercado para un Estado que no debe de tocar el Estado, esas leyes de libre mercado. Esto es falso, ¿no? Es necesario una institución política que regule, ¿no? En este caso. Referencia exclusiva del Estado como toma de poder o como lucha por la disolución del Estado del anarquismo. La política no es solo acción estratégica contra lo establecido que oprime, sino también de construcción de estructuras institucionales factibles. No solamente con tomar el poder ya está resuelto todo, es necesario construir instituciones, ¿no? 10, comunitarismo del republicanismo conservador a lo Rousseau, que parte de la comunidad, sí, pero no de la comunidad periférica, ¿sí? No sé si me están escuchando todos, aquí están marcando que sí o no. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. 11, y último, afirmación o como absoluta negación de principios normativos, ¿no? Aquí mucho el relativismo, ¿no? El tema de los principios sin exclusivismos abre la cuestión de la complejidad de la política en mutuas relaciones co-constituyentes sin última instancia, ¿sí? Bueno, eso es lo que se está criticando, digamos, toda la crítica de todas las filosofías políticas, finalmente, que están funcionando actualmente y que se enseñan en las universidades, ¿no? La política de la liberación, al igual que las falacias reductivistas filosóficas, este es un comentario, digamos, que le hacemos al maestro, en las que cae algunos autores estudiados, inevitablemente incurrirá en unilateralismos, es decir, sin embargo, la filosofía de la liberación y la política de la liberación también tiene límites. O sea, no es un discurso que lo abarque todo, sería imposible. También en algún momento se va a mostrar sus límites, porque no podemos abarcarlo todo. Sin embargo, ¿no? Aquí añadimos, a diferencia de otras filosofías políticas, se abre una complejidad necesaria mínima suficiente para descubrir los aspectos políticos de una política postcolonial, periférica, de autoafirmación de los pueblos que la liberación exige, ¿no? Entonces, un tema, digamos, central para entender esta política es la totalidad, o más bien para entender esta primera constelación es la totalidad. Es la primera categoría a tomar en cuenta en la política de la liberación, dentro de la cual se desarrolla campos, subcampos, sistemas, subsistemas, ámbitos que dan cuenta de los fenómenos del orden político vigente.
La segunda categoría a tener en cuenta es la de alteridad, la cual supone una crítica a la totalidad. Este ya es el esquema esencial siempre de la política o de toda la filosofía de la liberación, de Dussel por lo menos. Representa un espacio geopolítico desde el que los dominados de todo orden político vigente lanzan la crítica al orden vigente. Es el punto de partida crítico a lo que propiamente llamamos política de la liberación, momento del método analéctico, de la lógica analógica, que subsume a la dialéctica y opinamos que la supera. La arquitectónica de la política de la liberación, seguimos en el nivel bien abstracto, ¿no? La arquitectónica de la política de la liberación divide para su análisis el campo práctico político en tres niveles. Para su estudio, para su análisis, para su pedagógica, va a poner estos elementos. Puede no ser así, pero necesitamos un punto de partida, ¿no? Entonces dice, el nivel de la acción estratégica está en el nivel A, la acción contingente, ¿no? Donde cambian las cosas, donde no podemos controlarlo del todo. El nivel B de las instituciones, los instrumentos y los medios con los cuales se va a desarrollar o se va a materializar de manera real la política y las acciones estratégicas. Y C, el nivel de los principios normativos, los principios éticos que se convierten en normativos y son los que rigen para las acciones políticas por medio de las instituciones. El nivel C es el más abstracto de los tres, siendo el nivel A el más concreto, pero el más complejo. El nivel C cruza el nivel A y el B. El nivel B es concreto, el nivel de las instituciones es concreto con respecto a C, el de los principios. Sin embargo, abstracto con respecto a, que es la acción práctica, concreta, contingente. Los niveles C y B tienen por su parte tres esferas, la de material, de legitimidad y de factibilidad. Aquí ya está planteado todo el esquema, ¿no? Hay un principio material, hay un principio formal de legitimación, hay un principio de factibilidad en la ética y son los mismos que va a utilizar como principios normativos en la política. Lo político como campo práctico propio tiene como hilo conductor el concepto de poder. Ya lo hemos venido repitiendo. Y tiene referencia en último término a la voluntad. Y ahí ya se va a meter a esta cuestión de qué es la voluntad, ¿no? La tradición filosófica de la voluntad, la reflexión ontológica que no se ocupa de la descripción de los entes ónticos, sino del análisis sobre el fundamento, lo ontológico, que sostiene y otorga el ser. Por eso para nosotros el punto de la política es una crítica o es una política ontológica. Hay que criticar ese punto ontológico, último, íntimo, de la subjetividad, ¿no? El cual abarca a la totalidad de los entes. El fundamento ontológico de lo político metodológicamente se alcanza ascendiendo dialécticamente de la totalidad compleja de los entes hacia el fundamento simple que abarca y funda los entes fenoménicos. Posteriormente, por vía descendente epistémica, explica los momentos ónticos. Es decir, el momento ontológico es el ser último y dice, esto es la voluntad. Esta voluntad va a fundar todas las acciones, va a utilizar todos los instrumentos para la vida, ¿sí? Entonces es la ontología del capital, la ontología de la modernidad, la ontología, digamos, eh, del ser moderno, se materializa en la economía como el incremento de la tasa de ganancia. Y aquí, como punto de partida, no es el incremento de la tasa de ganancia, sino la producción, reproducción y desarrollo de la vida. Y esa es la diferencia. Por eso es lo ontológico a donde queremos llegar y no solamente cambiar, sino darnos cuenta que hay que transformar esos principios ontológicos que funcionan como si fueran casi naturales por naturaleza y decimos nosotros esto es falso, no es natural, es una patología del sujeto humano, ¿no? Y de ahí en la economía y en la política hay políticas enfermas, neoliberalismo, y economías de muerte, como el capitalismo, ¿no? Entonces, la política de la liberación, en la política de la liberación, la voluntad es entendida como el querer vivir de la vida humana. Así la esencia de la voluntad es la vida y la voluntad es la esencia del poder. Entonces, no es el poder de dominación de Nietzsche, sino es el poder para poder vivir de un querer, de un amor, de una fuerza, ¿no? Que es la vida.
La voluntad de vivir es anterior a la voluntad de poder. Esta última, cuando se cierra sobre sí misma, se ejerce como dominación del otro y decanta en la voluntad de poder defectiva patológica, la de Nietzsche, ¿no? En algún momento esta idea de el débil, hay que ayudarlo a bien morir, ¿no? Esto ya es una voluntad de poder, pareciera ser patológica. Y sí existe la voluntad de poder, nosotros decimos, pero es el de poder vivir, el del querer vivir, el de luchar por la vida, si es necesario hasta ofrecer la muerte, ¿no? El ser viviente en su finitud como condición humana tiende con la voluntad a su inalcanzable realización. Es un deseo de permanencia en la vida inscrito en la corporalidad humana. Si tomamos a la voluntad como esencia de la corporalidad material, el cuerpo, la carne, entonces la vida es el ser del ser humano. Por eso es otra ontológica. El ser del ser humano, ¿sí?, es la vida, no el incremento de la tasa de ganancia, ¿no? La vida como modo de realidad de la corporalidad humana, en cuanto viviente necesitado, dirige su intención por medio de la voluntad a poner los entes como mediaciones para la realización inalcanzable, uniendo como tendencia la vida que es y la vida por venir. En este caso, los entes no son sabidos, actitud epistemológica, es decir, no nos paramos ante el mundo tratando de conocerlos, sino queridos, es decir, emotivamente, ¿sí? No andamos por la vida todo el tiempo conociendo, andamos por la vida queriendo vivir, amando la vida. Y después, si es necesario epistemológicamente conocer algún instrumento, sí, pero no es primero la actitud cognoscente del sujeto, sino la actitud del querer vivir. Entonces, aquí hay otro tipo de epistemología, ¿no? Que tiene como fundamento a la voluntad y en último término a la vida como corporalidad viviente. No se trata de la comprensión del ser, ¿no? No nos interesa qué somos como pregunta ontológica, sino de entes prácticos queridos por la vida, ¿no? ¿Por qué estamos? Amemos la vida, ¿no? De esta manera los entes del mundo como mediaciones tienen valor, es decir, los instrumentos, los medios tienen valor, sí, pero porque son útiles para la vida, ¿no? De esta manera, los entes del mundo como mediaciones tienen valor, ya que su valor es puesto por la capacidad de querer, el querer de la vida, en el campo político. Por tanto, podríamos hablar de un valor político, ¿no? Los entes valiosos, los medios para poder vivir, son las condiciones para la realización de la propia vida. La voluntad es la que pone estos entes valiosos porque tiene la capacidad o fuerza que tiende a sobrepasarse y querer ir más allá de sí mismo. Es el deber ontológico de la vida. La vida no tiene valor porque ella es el fundamento de los valores. La vida es digna, tiene dignidad. No tiene dignidad, ontológicamente es digna. La política de la liberación parte y se funda en esa voluntad de vivir como el poder que pone las mediaciones para cumplir con el principio de justicia que permita la permanencia y el aumento de la vida de la comunidad política. Entonces, en esta política de la liberación deberemos distinguir entre potentia, ya lo hemos dicho, el ser oculto, último fundamento, voluntad como voluntad de la comunidad política misma, y la potestas, fenómeno fundado como poder delegado por representación. La potentia, ¿sí?, el poder, ¿no?, del pueblo, es el origen de la comunidad política que se da a sí mismo instituciones para que pueda ejercer el poder. De estas mediaciones las llamamos potestas. El poder que emana de abajo, del pueblo, de la potentia, es el ejercicio por los que mandan, es ejercido por los que mandan obedeciendo, la potestas. Este es el zapatismo, ¿no? El mandar obedeciendo. Y que en Evo se convierte lo que llamamos el poder obedencial. Con la potestas, ¿sí? Cuando la potestas se fetichiza, cuando ya está escindida, ya no tiene relación con el pueblo, con la potencia, se separa la potestas de la potencia, se absolutiza la institución para ejercer el poder desde sí y no desde los de abajo, el pueblo. El acontecimiento nuevo, digamos, se funda en el pasaje del ser al fenómeno. El acontecimiento político se origina desde una referencia política primera fundacional, por una comunidad intersubjetiva situada en una totalidad política dada. El ser en el campo político es potencia
y manifiesta su aparición en el mundo fenoménico como potestas. El caos anterior a todo orden político está de alguna manera en el comienzo, es anterior al orden establecido y al acontecimiento al que se remitirán con fidelidad los actores políticos de una comunidad como aquello que es obvio. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es, hay un primer momento de origen, pero ese primer momento de origen todavía no tiene una normatividad, es el caos, no tiene un nombre, todavía no está establecido una estructura. Es la potencia en sí, teóricamente hablando. Pero esta potencia en sí tiene un acontecimiento en el cual va a empezar a generar sus estructuras para gobernarse a sí misma. Ese acontecimiento es un primer acontecimiento. A la política de la liberación debe interesar el segundo acontecimiento, no el que genera la institución, sino el que rompe la institución y se da un nuevo momento de creación de instituciones, ¿no? Entonces son 3 puntos: el origen, la crítica y la creación de un nuevo orden, ¿no? Es ese ser en el mundo, en actitud ingenua, es el punto de partida, es decir, el mundo cotidiano, fáctico, es la totalidad o mundo dentro de un horizonte, es espacial, espacializa a los entes a la mano que lo enfrentan, y temporal, temporaliza las posibilidades que se deben decidir cotidianamente. En ese mundo, en un cierto lugar y sentido determinado, se da la situación crítica, esto ya es lo aparte de la política de la liberación, existencial de los actores que participan en un estado de resuelto. En el proceso histórico la situación no se puede prever, solo los actores comprometidos, es decir, los no pasivos, con la militancia analizan la transformación de la historia siendo participantes en el interior de la situación. El acontecimiento entonces es el pasaje del caos al orden político como hecho histórico, pasaje análogo del ser al fenómeno de la lógica ontológica, o fundación de nuevos mundos, de un nuevo mundo, punto de referencia de los actores. Dicho de otro modo, la potencia se fenomenaliza, es decir, se hace fenómeno en la potestad. El acontecimiento es su origen. El acontecimiento como acto contingente rompe el orden establecido del ser y se sitúa contemporáneamente en la historia en una comunidad de actores con conciencia militante intersubjetiva, quienes instauran una nueva estructura que no puede dejar de tener referencia material al criterio último de verdad, la vida humana. A la ruptura del acontecimiento, es decir, cuando entra la revolución o cuando llega la revolución, ¿sí? Y rompe el primer acontecimiento, le sigue un acontecimiento creador, que este es el propio de la política de la liberación. Creador que pone nuevos valores, que inaugura una tradición distinta, un orden nuevo. Ese poner de la voluntad de una comunidad es la potencia que hace su aparición en la potestas. En otras palabras, el acontecimiento fundacional se objetiva institucionalizándose, realizándose en un orden político vigente dado. Este tendrá que ser deconstruido, esta parte es la política de la liberación, este tendrá que ser deconstruido cuando se fetichice y ponga la vida de las víctimas inevitables en un peligro de muerte. En ese momento crítico, lo propio de la política de la liberación surgirá desde las entrañas del no ser, desde la negación de la vida, los que están al borde de la muerte, como crítica práctica, no necesariamente crítica teórica, pero también una crítica práctica con argumentos prácticos, con fusiles en la mano si es necesario, de los pueblos oprimidos. Y en este momento se llega a lo que se dice o es vida o es muerte. Y de ahí ya saltamos a la segunda y tercera constelación del tomo 2, perdón, del tomo 3, ¿sí? Donde ya después de 10 años prácticamente o más, se está trabajando esto, se está trabajando. ¿Cuál es esa parte crítica? ¿Cómo ahora pasamos de la estructura de la arquitectónica teórica que está explicando a lo concreto complejo? Y ahí va a venir otro problema, ¿no? Que no, es más difícil teorizar en lo concreto complejo porque estamos en la práctica militante. Y aún así, sí se hace este intento y se logra por lo menos tratar de mostrar cuál es lo mínimo necesario para entender esa parte crítica, y Dussel en este momento la divide entre principios políticos críticos, positivos críticos, y principios políticos negativos, ¿no? Negativos y positivos, pero de la parte crítica.
¿no? Entonces voy a pasar a ya sería la segunda y tercera constelación. Espero no los esté aburriendo mucho. La crítica creadora, ¿no? Viene el punto de la crítica creadora. A mí, yo salto de pronto cuando digo la crítica creadora, ¿cómo? ¿Cómo se hace, no? Me llegan muchas preguntas, me desborda al no poder contestar todo, ni como que uno se queda hasta cierto punto en el margen de muchas cosas, ¿no? Ya pasamos, ya no es tan teórico, ahora es cómo en la crítica misma de la militancia se está construyendo y destruyendo, se está destruyendo y construyendo. Y esto lo vamos a ver tanto en las pequeñas comunidades como a nivel Estado-Nación, ¿no? La crítica creadora o tercer tomo que conforma la última parte de la política de la liberación ha tardado más de 10 años de la elaboración, ¿no? Y hasta el día de hoy el proyecto no ha concluido, ya que la editorial Trota aún no ha salido. De la editorial Trota aún no han salido los ejemplares. Esto lo puse hace algunos días, lo revisé, ¿no? Pero ya salió. Ahora sí ya tengo que quitar ese enunciado, ¿no? Ya se está vendiendo. En México quizás lleguen no sé, en un mes, más o menos, ¿no? Eh, entonces ya no le voy a decir nada a Trota porque ya nos cumplió. Como consecuencia de la pandemia, tardó muchísimo, ¿no? La pandemia es una crisis civilizatoria que salió a flote convulsionando los sistemas en los cuales nos movíamos, ¿no? Ahorita estamos aquí por eso, ¿no? En lo virtual. Y nos orilló a adaptarnos a una nueva cotidianidad. Esto, todavía estamos en la pandemia, es parte de la crisis civilizatoria. Esto nos obliga a prepararnos ante una posible agudización del momento agónico, apareciendo como señal de esperanza el cambio de horizonte hacia otro mundo posible, un mundo donde quepan muchos mundos, lo que junto con Enrique Dussel llamamos pluriverso analógico. Sabemos que del 2009, de la publicación del tomo 2 al 2017, digo el 2017 porque él pone esta fecha como referencia, pasaron 8 años, los mismos que tardó Dussel en escribir La ética de la liberación, que sale en 1998. Con independencia de lo expresado, para cualquier ser humano de más de 80 años, el ritmo de trabajo ya no es el mismo que cuando el de los 40 años atrás. Por tanto, no sorprende que cambia, dice Dussel, el estilo de la exposición. Este libro que estoy citando es un libro que nosotros tenemos, que lo estuvimos revisando, es un libro inédito, son los manuscritos inéditos, todavía no se han publicado, y es un manuscrito anterior al que se mandó a Trota, y de ahí estoy sacando estas citas, ¿no? Entonces, por lo que para el 2017 se comienza la tarea de trabajar el libro en seminarios de posgrado semanales en la UNAM. Esto ya es una novedad por sí misma en la trayectoria teórica del maestro. En el 2017 se anunciaba el final de la primavera de los gobiernos progresistas de los países latinoamericanos. Desde 1994, con el levantamiento zapatista en México, hasta el 2017, al menos es una fecha que yo tengo muy clara, los movimientos sociales habían dado mucho que pensar a los teóricos de la filosofía política mundial, desplegando una gran movilización social, crítica innovadora y política creadora, ¿no? No se estaba teorizando, surgió algo nuevo. Después de la caída del muro de Berlín, pasaron unos cuantos años hasta que aparece el ejército zapatista y se empieza como a buscar nuevos caminos, ¿no? Teóricos, más allá del marxismo ortodoxo, tradicional, ¿no? En nuestra opinión, y asumiendo el riesgo de equivocarnos, consideramos que estas experiencias fueron el caldo de cultivo para crear y sistematizar la parte crítica de la política de la liberación. Para aquellos que hemos profundizado fenomenológicamente en la obra, en el segundo párrafo del prólogo que ahí tenemos, representa una declaración que emana del ser místico que se encuentra más allá del bien y del mal del Dr. Dussel. Posee el tono de una revelación esclarecedora de profunda reflexión de autoconocimiento. Es el descubrimiento auténtico de un viviente, muy semejante a la suicida honestidad de Walter Benjamin, ¿no? Dice Dussel, la primera cuestión que me dificultó durante años, porque cuando anunciaba en el tomo 1 de la arquitectónica, anunciaba, vamos a hacer la parte de la liberación en la crítica, vamos, nosotros decíamos, sí, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo vemos? Y tardó muchísimo. Nosotros se nos hizo muy grande el tiempo, porque decíamos, ¿en qué momento se va a explicitar la crítica, ¿no? La crítica al sistema?
y nos dice aquí como para todos, para que entiendan qué le estaba pasando, ¿no? Aquí tenemos que hablar que Dussel ya fue rector y sufrió una primer crisis de salud, y cuando estamos haciendo el tomo 2 viene una segunda crisis de salud, ¿no? Y claro, es más importante la salud que todo lo que estaba pasando, y entonces él nos dice, ¿no? La primera cuestión que me dificultó durante años la exposición de este tercer volumen sobre la crítica creadora, que es ahora la tercera parte de la política de la liberación, quedando la llamada arquitectónica como la primera parte, ya la vimos, es justamente la clara distinción del contenido conceptual y categorial de la segunda parte negativa, que al mezclarse continuamente con la tercera positiva, impedía una clara captación de ambas. Al ahora distinguirlas con precisión, la exposición sistemático-categorial se destrabó, en él algo se destrabó, y adquirió un sentido dialéctico, pudiendo pasar de una categoría a otra sin saltos ni retrocesos confusos, en especial de la constelación segunda negativa a la tercera positiva. La segunda negativa es la destrucción del orden, y la tercera negativa es cómo construimos una nueva, ¿no? Y esa última parte cuesta mucho trabajo también. Bueno, las dos partes son. Esto de la exposición dialéctica, ya lo dijimos, del pasaje de una constelación a otra, lo debemos comprender como un trabajo didáctico y pedagógico, como una exposición teórica necesaria, y que no por ello la inconmensurabilidad de lo real de la realidad se acomoda de manera perfecta al cuerpo de este paradigma de investigación, ¿no? Lo que estamos diciendo no está explicando tal cual la realidad. Sin embargo, intentamos explicar por lo menos la parte crítica en crisis, de constructiva y constructiva. No debemos confundir el nivel práctico concreto, complejo, ¿no?, de las acciones con el nivel teórico simple que surge de la abstracción del mundo fenoménico, el mundo de las acciones, al que se inscriben los tres tomos que componen esta narrativa. La exposición dialéctica y los pasajes categoriales son esquematizaciones teóricas para comunicar, compartir y dar a comprender lo que acontece en el campo político desde un peculiar modo de investigación y perspectiva. La disección y análisis con bisturí de punta de obsidiana entre crítica negativa, segunda parte, y crítica positiva, que es la tercera constelación, es posible solo teóricamente. Eso debe de quedar claro. No es una cuestión secuencial, ¿no? Mecánica. Lo hacemos teóricamente y lo separamos teóricamente para darnos una idea y analizarla, ¿no? Abstraemos, analizamos y explicamos, pero esto está unido de alguna manera diacrónicamente, como en una licuadora, y todo mezclado, ¿no? Entonces, nosotros lo separamos solamente por fines teóricos, estratégicos, analíticos, ¿sí? Puesto que en la praxis concreta se presenta diacrónicamente mezclados de manera compleja. Entonces, aquí viene la cita de Dussel, si le puedes subir a Gloria, tantito. Esta división de la segunda parte, la crítica anterior, en dos momentos sistemáticos, uno negativo y otro positivo, permitió hacer posible el presente volumen, el que ya está publicado, y es lo que ahora denominaré las tres constelaciones del proceso de la política de la liberación. Al analizar la crítica en dos momentos, uno negativo de destrucción agónico y otro positivo de creación constructivo, se advierte que la estructura del trabajo de nuestro amigo Enrique Dussel, utilizada durante aproximadamente 40 años de vida teórica, dan un giro, ¿no? Siempre en todos sus análisis de Dussel, vean la ética amarilla, está la parte positiva y la parte negativa. Y en este momento ya no es solamente una parte positiva y una negativa, sino en la parte negativa se despliega una positiva, ¿no? Ahora es una destrucción del sistema de pensamiento en que él se movía. Lo anterior es algo nuevo para él, un descubrimiento teórico importante, un avance dialéctico en su proceso de construcción. Es la resistematización o salto cualitativo propio de un pensamiento vivo que, cito a Dussel, desde el 2017 agregará una nueva constelación. A partir del párrafo 8, allá ustedes lo verán después, y hasta el final de la primera parte del prólogo, Dussel lo había adelantado, ya lo había publicado, nos lo había adelantado en el 2020 al publicarlo en el primer trabajo del libro Siete ensayos de filosofía de la liberación, con el título Las tres configuraciones del proceso de la política de la liberación. La elección de utilizar el concepto de constelación y abandonar el de configuración se fue decidiendo en el proceso de diálogo con los autores, siendo sugerido por la lectura de Walter Benjamin. Lo que no hemos dicho es que Dussel en este tercer tomo invita a algunos de sus alumnos más cercanos y se les asigna un tema, y es un texto colectivo. Es un texto colectivo.
Entonces, por eso ahí se habla de los autores que se hace en seminarios de la UNAM. La estructura simple y abstracta de la política de la liberación está constituida por 3 constelaciones. Ahí está esto muy abstracto, solamente esquemático para que se den una idea de cómo está construido. El orden vigente, la arquitectónica que ya revisamos hace rato, la crítica de constructiva negativa, ¿sí? La ruptura del orden vigente, y la crítica constructiva positiva, crear nuevas instituciones para ejercer el poder obedencial. Las 3 constelaciones, a su vez, están divididas para su análisis en 3 momentos: el auroral, el clásico y el agónico. Al interior del momento agónico de cada constelación se presenta teóricamente un pasaje dialéctico categorial sin saltos lógicos, de ahí que se haga necesaria presuponer la estructura del Estado, como orden vigente dado, la destrucción del mismo ante los síntomas de decadencia fetichista y la construcción de uno nuevo no fetichizado, lo que nos lleva a un concepto de Estado en sentido positivo. Y esto es lo que arroja, este es el resultado que arroja el análisis de tanto del fundamento de la voluntad y del poder como algo positivo, nos va a arrojar un Estado en sentido positivo, necesario y con esperanza, a final de cuentas, ¿no? Otra distinción importante es la de mesianismo y profetismo. Se va a meter estos temas, ¿no? El mesianismo, en un primer momento, es crítico y destructor del sistema fetichizado. En un segundo momento, de acuerdo al devenir histórico, se convierte en el construcción del nuevo orden. El profetismo, por su parte, a diferencia de el mesianismo, será la crítica y autocrítica permanente del orden vigente y también del orden nuevo. No basta con decir, ya estamos construyendo el nuevo Estado. Es que dentro de ese nuevo Estado tiene que haber críticas. Y esa crítica la va a hacer el profetismo. Mientras el mesianismo tiende a la fetichización inevitable del nuevo orden, el profetismo se mantiene en un realismo crítico partiendo de la condición humana que nunca puede generar sistemas perfectos. Esto en esencia es el método analéctico de la filosofía de la liberación subsumido en la política de la liberación. La crítica entonces permanecerá constante hasta que el ser humano siga vivo como especie. No puede ser de otra manera. De aquí que la vigencia de la filosofía ética y política de la liberación, paradigma teórico válido que llegó para quedarse en la historia de la humanidad, ¿no? La primera constelación de la política de la liberación está expuesta en el volumen 2, ¿sí? Ya lo vimos, la arquitectónica. La primera parte de la crítica, ya este tomo 2, la primera parte de la crítica del orden vigente, ¿sí? Es la segunda constelación, ¿sí? La crítica destructiva es la segunda constelación. Es el momento negativo del sistema político vigente, en otros términos, la destrucción de la necropolítica en la que ha devenido el orden vigente que se había esbozado en la arquitectónica. Entonces es crítica ontológica a la política fetichizada. La segunda constelación es crítica, la segunda constelación o crítica negativa es necesaria como condición de posibilidad para adentrarnos en la tercera constelación o parte crítica constructiva de la praxis política, la cual tiene como horizonte el crecimiento creador hacia otro mundo posible donde quepan muchos mundos o lo que llamamos pluriverso analógico. La segunda y tercera constelación que comprende la parte crítica de la política de la liberación son la superación o pasaje de la totalidad vigente, su negación necesaria para pasar a la nueva totalidad futura. Y cito a Dussel, es optar por una actitud subjetiva y práctica de afrontar desde la debilidad, desde la víctima, y el escepticismo de los dominados, de los siempre vencidos, a los dominadores del sistema triunfante, con la nueva fortaleza de aquellos que arriesgan todo, hasta su propia vida, para abrirse a un mundo futuro metafísico trascendental, donde el otro, la otra, logre su liberación. Entonces, esto que se planteaba desde siempre en la filosofía de la liberación sigue presente hasta ahorita, ¿no? La necesaria fetichización ya es la última parte, espero que vaya más o menos con tiempo para acabar el texto. Y si no, me dicen. La injusticia o el mal en la política de la liberación que deriva de la corrupción del fundamento, cuando cuando la potestas ya no responde a la potentia, ¿sí? De lo político, dado que el político como miembro de la comunidad no logra una praxis perfecta. Esto lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Ningún representante es perfecto, ninguna institución es perfecta, ningún sistema político es perfecto, ninguna teoría política es perfecta, ¿no? Eh, entonces, dado que el político como miembro de la comunidad no logra una praxis perfecta ni gestionar instituciones que alcanzan la realización plena del proyecto político, aunque tenga una honesta y sincera pretensión política de justicia,
Menos aún si la voluntad patológica, y si la voluntad enfermiza, narcisista del representante por el egoísmo de sus intereses lo debilita con dolo. Es decir, aún aunque haya pretensión política, nos vamos a equivocar. Pero todavía es peor cuando hay una voluntad patológica enfermiza, ¿sí? Que lo hace con dolo. Entonces, tenemos que tener claro que no somos perfectos, ¿no? El tema de la ética ante una política dominadora la cual tiene como origen y fundamento a la víctima, el que sufre o padece la negatividad de los errores inevitables del sistema político, porque no es un sistema perfecto, el orden justo con honesta pretensión de verdad es decodificado desde la perspectiva de la víctima como lo injusto, ¿no? Aquellos que tienen su ley, desde acá se plantea la no ley, ¿no? En fin, toda la parte crítica de la víctima, ¿sí? Dice Dussel, no es un juicio de valor, no estamos hablando de juicios de valor, ¿no? No es una ética formal, no es una ética teórica solamente, ¿no? No es un juicio de valor, es un juicio empírico, carnal, material. Y esto además porque el simple hecho empírico del dolor, traumatismo o insatisfacción de un ciudadano que sufre alguna decisión política o que una institución no logra satisfacer una necesidad que se acordó legítimamente como justa a ser cumplida, situada al orden político respectivo como injusto, ¿sí? Sitúa al orden político respectivo como injusto. La víctima se transforma así en la referencia privilegiada del origen de toda transformación política, de la crítica del sistema político, sea el que fuere y en todo tiempo. Es una conclusión apodíctica universal. Ella es el origen no solo de la crítica, sino también de la praxis originaria que injusto desde la perspectiva del juicio empírico de la víctima y no frecuentemente como un juicio de valor. Es decir, viene desde la víctima política, que será también frecuentemente víctima en otros campos prácticos tales como el económico, de género, de raza, de edad, de cultura, como veremos. Es decir, otra vez, para nosotros lo que nos interesa es el lugar de la víctima, su crítica. De ahí surge la crítica política, la acción nueva, transformativa, la praxis de liberación. En esta cita se muestra el fundamento transontológico de la filosofía ética y política de la liberación, la víctima. De aquí surge el aporte de algo nuevo hasta ahora no desarrollado en ninguna de sus anteriores obras. Estamos hablando de la categoría voluntad de creación, como valor político en cuanto posibilidad o mediación para la afirmación de la vida de la comunidad política. Y dice Dussel, cito, desde aquí se abrirán tres posibilidades: voluntad como voluntad de vida, en la arquitectónica, voluntad como voluntad de poder, ya fetichizada, y voluntad como voluntad de creación, que no será el simple poner valores nuevos en el eterno retorno de lo mismo nietzscheano. Para que la vida humana sobreviva, ni siquiera es suficiente la mera voluntad de vida pasiva, habitual, imitativa. Será necesaria una voluntad de creación que supere la voluntad de poder como dominio, ¿sí? Entonces no basta con sí podemos, sino también se tiene que tener una voluntad de qué hacemos ahora para construir algo nuevo. Entonces, resumiendo, el sufrimiento de las víctimas lanzará un nuevo proceso, el proceso de liberación en sensu stricto. Y creo que ahí acaba mi participación, no sé. Creo que me pasé. Ahí sí. Escucho. Muy bueno, muy lindo. Un No, aplauso para el excelente. compañero y seguimos con la coordinación. Sí, Henry. Bueno, no, excelente, excelente, Gabriel, la verdad, la exposición. Y en tiempo, no te has pasado. Bueno, damos entonces apertura ahora, luego de la exposición del compañero Gabriel, a un momento ya que nos involucra un poco a todos, ¿no? Un momento para las preguntas, para el debate. Y bueno, ahí estoy viendo ya en el chat algunas preguntas, un comentario de Ana. Ana, no sé si querés prender el micrófono y
Será una No, intervención. simplemente Ya. que si puedes poner algunas palabras del concepto de comunidad, porque por lo menos en la capital nuestra, en Argentina, el concepto de comunidad puede llegar a ser distinto al concepto de comunidad en Jujuy o en México. Bueno, entonces, bueno, en este sentido pregunto. ¿La respondo así rápido o esperamos a otras preguntas? ¿Cómo es la dinámica que hacemos? No, Gabriel, vamos de uno en uno, así no De, bot, juntamos todo de golpe. de bote pronto, ¿no? Dicen acá en el fútbol, ¿no? A ver. Tenemos un concepto de comunidad trabajado desde acá, digamos, desde la teoría con Dussel, desde este paradigma, que tiene que ver, por ejemplo, lo hemos trabajado mucho con respecto a la economía, ¿no? Es decir, lo comunitario es anterior a lo social. Exterior a lo social está la comunidad. La comunidad finalmente es un grupo de personas con una reglamentación más equitativa, por decirlo de alguna manera, en el cual se produce comunitariamente, se consume comunitariamente, ¿no? Porque la comunidad produce productos y esos productos se consumen para la comunidad, se reparten para la comunidad. Eso sería la comunidad, ¿no? Y se distingue de lo social cuando el sujeto que trabaja para la comunidad, consume para la comunidad, tiene que trabajar ahora en la fábrica o ya se integra a un sistema en el cual ya no es una producción comunitaria, sino que ahora es una producción social y generan un producto que ya no es para consumir en la comunidad, sino que se va al mercado capitalista y se consume para otros individuos. El sujeto de la producción, el trabajo vivo, produce productos que él no consume y se individualiza en lo social. Es decir, es el salto de la exterioridad a la subsunción del sistema, ¿no? Entonces la comunidad se está tocando o se está analizando como exterioridad al mundo social. El mundo social ya es parte del sistema capitalista, ¿no? Ya es la relación social ya es entre sujetos individualizados, ya es entre sujetos y en su fetichización más compleja, ya es sobre productos, ¿no? Ya no es un sujeto con nombre, sino es un número, es un obrero, es un nadie, ¿sí? Entonces, la comunidad se ve como, y ya es en teórico. En lo abstracto lo podemos ver en las comunidades originarias, al menos del continente, ¿no? Tanto en la zona andina como bueno, en la zona de los pueblos de todo el continente, encontramos la idea de comunidad, ¿no? Esta idea en la cual, por poner un ejemplo, ¿no? Entre los mayas, pero esto no solamente se da entre los mayas tojolabales, sino se da en todos los mayas y más allá de todos los grupos mayas, se da en los grupos también del sur, al menos yo estoy en el norte aquí en México, para nosotros el sur, ¿no? En la parte andina y en la parte de los incas y todas estas culturas también se da de la misma manera. Es decir, son comunidades que producen comunitariamente, que consumen comunitariamente y su relación, cosmovisión, con todo lo que tenemos alrededor es en relación subjetiva, es decir, un sujeto frente a otro objeto, que somos comunes, pertenecemos, hermanados a una comunidad que todavía no tenemos un trato, y no es porque vayamos hacia allá, sino que seguimos conservando prácticas comunitarias en el sentido de vernos como un cuerpo donde el yo no está por encima de nosotros. Compro aquí afuera, ¿no? Algo. ¿Eso es comunidad? No, eso es relación social. Comunidad implica un sentimiento profundo, un querer que tiene una emotividad de hermandad. Eso sería comunidad. Así ya lo expliqué desde la teoría, ¿no? Y lo quise poner en esos términos más de los pueblos originarios como parte concreta, compleja, que tiene su referente ahí. No sé si dije algo, te ayudé, Ana. Espero que sí. ¿Ah?
No, gracias, Gabriel. Lo que pasa que en algunas cosas del apunte, de todo lo que vos leíste, algunas cosas son prácticas, se pueden practicar, por lo menos acá en la capital, y otras no, y esto lo dice Dussel, que tomen de mí lo que pueden llegar a practicar. No hay prácticamente esto que vos decís, y esta práctica en la capital, después después no, durante la pandemia, donde nos manejamos con Zoom, el individualismo es mayor. Entonces es mucho más difícil estas prácticas. Gracias, Gabriel. Buenísimo, muchas gracias, Ana, también por la participación. Ahí hay un comentario de Mónica. Mónica, no sé si quieres activar el audio para poder debatir, si no directamente leo la pregunta desde el chat. Ahí está Mónica. Mónica, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Se escucha? Sí, ¿Hola? Sí, perfecto. Perfecto, se escucha. Bueno, en principio quería agradecer la claridad, es decir, la perspectiva tan didáctica que tiene nuestro expositor, más allá de aburrirnos de ninguna manera. Estoy queriendo tener en mis manos ese escrito para poder exprimirlo todavía más. Me parece que puso así como en una síntesis clarísima 3 o 4 volúmenes escritos por Enrique Dussel, así que agradezco enormemente y felicito esa capacidad de síntesis. A mí lo que me hace mucho ruido siempre, cuando leo a Dussel, es escucharlo hablar de lo metafísico, ¿no? Entonces, la pregunta rumbeaba por ese lado, digo, después de que la filosofía contemporánea ha denostado, ha desterrado, ha destruido la palabra metafísica, en sentido, si ustedes quieren, moderno, por supuesto, pero entonces, ¿en qué sentido ustedes, porque la estás usando, ustedes y Dussel, siguen utilizando esa prácticamente mala palabra en la filosofía de hoy? Otra cosa es lo que dice Daniel, metafísica con guión sería otra cosa. A mí me preocupa la palabra metafísica así, de corrido. Entonces mi pregunta sería esa, ¿no? ¿En qué sentido utilizan esa palabra? Gracias, eso. Sí, te entiendo perfectamente. Son de esas sutilezas, ¿no? Sutilezas, no solamente lingüísticas, ontológicas, ¿vale? Cuando se habla de metafísica en términos muy generales y que fue lo que se negó, ¿vale? Y que la filosofía de la liberación niega también, es esta relación como pasando a la parte, ¿cómo decirlo?, moderna, de una perspectiva teológica, o no sé si sea la palabra correcta, ¿ves? Esta idea de un sujeto frente a lo otro, frente a Dios, ¿no? Por ejemplo. Esta relación, ¿no? A lo Tomás de Aquino, a lo Agustín de Hipona, poco a poco se fue desgastando. Y de ahí el último crítico, ¿no? Nietzsche, el último gran metafísico en la tradición filosófica, así se le conoce, ¿no? Porque pues mata a Dios, ¿no? Dios ha muerto. Y de ahí la palabra todavía se desgasta más, ¿no? Se desgasta más con Heidegger, ¿no? Pero Heidegger la retoma, ¿no? ¿Y cómo la retoma? La retoma en el sentido de que lo metafísico implica una relación, o sea, para entender lo metafísico tendríamos que recurrir a la pregunta ontológica del ser humano existencial. En la medida en que el ser humano existencial se responde por su pregunta ¿qué somos?, ¿no? ¿Por qué estamos aquí?, ¿no? Estas preguntas ontológicas, se está respondiendo metafísicamente a esta pregunta por el ser, porque el ser es metafísico, es decir, si no es Dios, pongamos Dios, quitamos la palabra Dios y colocamos la palabra ser, sigue siendo una relación metafísica, el sujeto con respecto al ser. En ese sentido, otra vez Heidegger retoma la palabra metafísica, ¿sale? Y la crítica que se está haciendo, ¿sí? La crítica que se está haciendo es precisamente la metafísica con rayita. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que hay una relación aquí nos vamos a meter un poco a la mística, ¿no?
Hay una relación del sujeto cara a cara, y ese cara a cara, ese otro que no soy yo, esa alteridad, la que hemos venido trabajando, el otro guarda un misterio, porque no sabemos qué somos. Entre la pregunta ontológica, la respuesta es no sabemos. Entonces guarda un misterio. Y si guarda un misterio, entonces esa relación no es una relación de cosas, un sujeto frente a un algo, sino es un sujeto frente a un alguien, y ese alguien es una vida y un misterio que no sabemos por qué está, ni por qué aparece ante nuestros ojos de manera, ante nuestra mirada, ante nuestro mundo, aparece de manera anárquica, sin que yo pueda controlar ese mundo que me rebasa. Y en ese sentido que me rebasa, estamos apelando a que es un misterio, ese sujeto es un misterio, ese otro cara a cara, la relación ética con el otro de hermano a hermano, esa relación es una relación metafísica porque guarda un misterio. Pero si te das cuenta, aquí lo que está de fondo no es el misterio de lo sagrado o del ser, sino el misterio de la otra persona, que está detrás de esa persona que sufre y pide algo, que es víctima, que tiene hambre, que quiere luchar. Entonces, estamos hablando de metafísica en ese sentido. Si bien hay un indicio, un guiño hacia el misterio de lo inefable, para llegar a ese misterio de lo inefable, tendríamos que responder ante la necesidad del necesitado, metafísicamente, que me interpela y me dice, ayúdame, liberémonos juntos. En ese sentido, se está hablando de metafísica con rayita, y de ahí hay un guiño al metafísica sin rayita, pero siempre en el nivel antropológico. O sea, no estamos pensando, ay, mira el cielo. No, mira al que está aquí al lado, al hermano, al que están matando. Eso es el misterio de esta vida, y ahí puedes hacer un guiño a lo metafísico sin rayita. Pero lo metafísico con rayita es lo primero que tenemos que tener claro y ayudar materialmente hasta cierto punto, ayudarnos materialmente a poder vivir. En ese sentido se está utilizando. No sé si respondí la pregunta y me di a entender. Excelente, muchísimas gracias, excelente, gracias. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Cristina, que ha levantado ahí la manito. Y te escuchamos. Se me mezcló todo ahora. Yo, en realidad se me mezcló lo de comunidad con esto de la metafísica, porque yo no sé si no entiendo nada de filosofía, pero seguramente, pero digo, esta definición o descripción que hace el compañero disertante sobre la comunidad y sobre la sociedad, yo pregunto si no se da en la realidad. Yo comprendo que es un análisis teórico, pero si en la realidad no se dan imbrincados, o sea, por ejemplo, cuando vos tenés relaciones cara a cara, tenés en tu vida relaciones, yo siento que tengo relaciones comunitarias, pero es que no sé si estoy hablando de lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, todas las relaciones que no tienen que ver con la producción, que ocupan gran parte de la vida acá en la ciudad y en el campo y en todos lados. No sé si tiene que ver, eso es comunitario, porque no es social. No es social, por ejemplo, cuando un grupo de madres, de mamás, para el cumpleaños de uno de los niños, se juntan para hacer la comida toda junta y que no le toque solo a una. No es nada filosófico, pero yo digo, son síntomas de comunidad, que en las comunidades son más, porque a lo mejor todas las labores son comunitarias, pero no deja de existir, me parece a mí. Me parece, va. Desásnenme, por favor. Lo que yo podría decir, claro, lo que estás diciendo es parte de lo que habría que aclarar entre todos, ¿no? Porque en un primer momento se plantea muy teóricamente, así como la exterioridad, la comunidad fuera del sistema de relaciones en las que estamos viviendo, ¿no? Y pareciera que o es una o es la otra, ¿no? Y no es cierto. También se plantea la exterioridad al interior de la totalidad.
O sea, tenemos que tener tres tipos de exterioridad. La que está fuera del sistema anterior, ¿no? La que está en el sistema mismo, la que acabas de decir, y también puede haber una fuera del sistema posterior, ¿no? Que esta fuera del sistema es como un sentido de idea regulativa, el comunismo, ¿vale? Pero lo que sí queda claro, el comunismo como postulado que nunca realizaremos, esa es la tercera exterioridad que tendríamos que entender en comunidad. Y claro, dentro ya en la totalidad, hay la resistencia. Es decir, hay el yo no soy del todo un sujeto individualizado, aunque me presentan que absolutamente lo soy. Es falso, ¿no? Y quizás un recuerdo del origen ontológico, pero también arqueológico, ¿no? Este origen de cuando éramos comunidad, está presente hasta genéticamente, humanamente hablando, cuando, no sé, dejo el trabajo, llego a casa y me encuentro con las personas que amo. Y dentro de la casa caminamos comunitariamente. Y quizás yo puedo ser un sujeto totalmente urbano, pero este recuerdo arqueológico, genéticamente en mí o en cualquiera, hace que estemos viviendo en la comunidad, en la resistencia del concepto de comunidad al interior de la panza del imperio. Y se resiste. Y por eso resistimos, es decir, ¿y por qué han sobrevivido en la miseria y en la pobreza durante tanto tiempo? Porque estamos juntos, porque nos agarramos, porque somos comunidad aún dentro de este sistema de sociedades de intercambio desigual, de intercambio de cosas, la cosificación de la vida. Entonces, claro, la vida, lo voy a decir así, la vida, ¿cómo decirlo? Clandestinamente se reproduce en la comunidad de vida, que es comunidad de amor con el otro. Porque el amor sí está en la comunidad. El amor no está en la relación capitalista-trabajadora, ahí no hay amor. Hay amor entre iguales, es decir, entre nuestra comunidad. Eso es lo que yo diría. Claro que dices, lo confundí. No, simplemente que otra vez ponemos esquemas para no confundir porque es complejo, ¿no? Entonces sí, a eso podría decir. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, no sé si algún otro compañero, alguna otra compañera quiere hacer alguna intervención, realizar alguna pregunta. Lili, ¿escuchamos? ¿Cómo andas, Gabriel? Yo la duda que tengo es cómo entran los conceptos de la epistemología del sur. Yo no tengo muy claro porque ahí vos en una parte leíste el tema del no ser, ¿no? Y este no ser tiene que ver con el no ser de Fanon, o está, digamos, o es diferente. Esto inhumano, subhumano, estas divisiones que se hacen desde lo humano y lo subhumano y no humano, que hace Fanon en el libro de él, porque hay algunas cuestiones que son las mismas palabras, pero son distintos conceptos. Yo mientras hablaba me estaba preguntando, por ejemplo, el fenómeno de la vuelta del nazismo en el mundo, ¿no? Y cómo entraría estos conceptos en un sistema mundo, ¿no? Está bien que vos, yo no sé si vos estás de acuerdo o no, porque en un momento dijiste que no es epistemológico, yo veo, digamos, desde un lugar diferente, pero no encuentro, digamos, la conexión entre tantas especializaciones en ver la realidad y transformarla, ¿no? Me parece que cada vez hay más divisiones como para poder interpretarla, cambiarla, y cada vez me asusta más estas divisiones, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se da en este momento, ¿no? Donde estamos en un lugar de una, si querés, sociología de emergencia, ¿no? Entre comillas, porque me parece como que en medio de la pandemia, con 16 guerras actuales, ¿cómo se
se puede interpretar esto, ¿no? ¿Cómo se puede leer esta realidad, ¿no? En el aquí ahora, digo. No sé. No sé cómo se puede interpretar la realidad, ¿no? A ver. La de ahora, digo, ¿no? Sí. Mira, yo te digo, a ver, un poco reaccionando, no sé si te entendí bien, ¿eh? Traté de ver por dónde va la argumentación. ¡Qué suerte! Lo primero que te puedo decir, así como que traté de agarrarlo, fue que decías esto del ser y del no ser, que si pertenece a Fanon, ¿no? Sí. Más que pertenecer a Fanon, al menos en la tradición de la filosofía de la liberación, tiene que ver con Schelling, ¿vale? Sí, Más que sí. con Fanon, ¿no? Ahora, que Fanon o Fichte, por ejemplo, en la tradición alemana, ¿sale? Ahora, que Fanon, porque esto es algo que siempre confunden, ¿no? ¿Quién fue el primero? Si Dussel tomó de Fanon, no sé qué, no sé cuánto. Y esto viene mucho de la tradición de colonial, ¿vale? Entonces, porque yo sí distingo dos distintas tradiciones, ¿no? La que viene de la filosofía de la liberación, que tiene una trayectoria mucho más antigua y que se comprometió políticamente por ciertas vías que después fracasaron, y la de colonial, ¿sale? La de colonial que de pronto sí tiene un marco teórico, pero no sé, que después se hace popular, no sé si es popular, pues, ¿no? Pero después se retoma en un plano concreto, complejo, ¿vale? Ahí se toma, más a nivel sociológico. Porque la filosofía de la liberación lo que sí está haciendo es ir al nivel ontológico, es decir, el ser. Y lo que hace la decolonialidad es colocarse de esa negación del no ser, colocarse en el nivel más sociológico, concreto, complejo. Es complementario. ¿Vale? Entonces, entonces en ese sentido, lo que se hace en la decolonialidad, ¿sale? Se habla del no ser, pero muy después de tomarlo de la filosofía de la liberación. Y la filosofía de la liberación desde el inicio tiene este planteamiento último, digamos, filosófico, ontológico, que es el no ser. ¿Y qué es el no ser? Precisamente lo que no es el ser. Es decir, el ser se representa como la totalidad, y si lo trasladamos analógicamente, sustituimos analógicamente al nivel, por ejemplo, de la política, es el Estado, una totalidad. ¿Y qué es el no ser de ese Estado en ese nivel? Bueno, aquellos negados por el Estado, aquellos que no les respetan las leyes, aquellos que no respetan sus autonomías. Esa exterioridad, en términos de política, es precisamente el no ser las víctimas. Entonces, claro, el no ser en abstracto es el no ser en abstracto, pero cuando nos damos cuenta que el no ser en la filosofía de la liberación es precisamente lo negado, la víctima. En un nivel sociológico, bueno, un movimiento social, en fin, por ahí. Eso, en cuanto a lo que estabas diciendo, un poco, fue lo primero que capté, ¿no? Cuando dices la relación con el sistema mundo, no sé si a lo Immanuel Wallenstein o cómo, pero es que ahí ya fue cuando dije, no sé si estoy entendiendo, porque yo decía, bueno, esto que estoy explicando a final de cuentas es que se puede pasar de cierto nivel abstracto a un nivel concreto complejo. Y en ese nivel concreto complejo, estas categorías se siguen aplicando solamente que de manera analógica. Y claro que se hace un esfuerzo, ¿sí? Se hace un esfuerzo por tratar de explicar una realidad. No se puede explicar toda, pero se explica la realidad de la víctima, que es la que nos interesa. Porque podríamos explicar teóricamente la realidad del burgués, pero no nos importa, nos interesa la víctima. Y por eso todos nuestros esfuerzos y todos nuestros cartuchos los acabamos en el análisis de la víctima. ¿Tenemos límites? Por supuesto. Gracias. Buenísimo. Me parece que Teresa creo que había levantado las manos, pero no la estoy viendo en este momento. No, me parece que se retiró. Osvaldo, ahí te veo levantando la mano. Te escuchamos. Sí, gracias. Quería felicitarte, Gabriel, por tu brillante exposición. Creo que nos has
nos has recreado el mundo dusseliano a varios y has sintetizado muy bien muchos conceptos. Yo tenía una pequeña preguntita relacionada con la de la anterior compañera, que vos respondiste con el tema Schelling, que a mí me interesó mucho en una conferencia de Dussel, cuando habla del tema de la fuente de la creación, ¿no? Es decir, la QL, ¿no? Que es algo como que está más allá de la creación, en el sentido de la relación creación y ser, ¿no? Y esto Dussel lo relaciona con el pensamiento y la tradición semita, es decir, cuando habla de la creación de la nada, que el trabajador, el obrero, crea desde la nada. Y él lo trae desde Schelling. Me gustó muchísimo esa apreciación de lo semita, del pensamiento semita, cómo lo incorpora en la filosofía, bueno, en este caso de la filosofía del idealismo alemán. La pregunta que tenía yo, bueno, este es un tema que a mí más me interesa, bueno, aparte. Y relacionado con esto, la preguntita era, vos hablaste de 3 de los momentos dialécticos, de primero, segundo, tercero, negación, pero en un momento también hablaste de lo analéctico, y me gustaría si podés hacer un poco el nexo entre los momentos dialécticos y el momento analéctico, que acaso es lo que tenemos menos claro nosotros, ¿no? No sé si porque hemos estudiado menos a Scanone, en el sentido de lo analógico, pero si podías aclarar un poquito esto de lo analéctico o lo analógico, que en mi opinión me parece que lo tenemos menos claro. Muchas gracias. Sí, gracias. Les digo que se está metiendo ruido ahorita porque yo estoy viviendo en los pueblos del sur de la Ciudad de México y aquí tenemos pueblos originarios y entonces ahorita andan con una festividad y ya se están yendo, pero hace rato pasó y tenía el micrófono cerrado, pero escuché una parte de lo que me estabas diciendo, ¿sí? Y puse mucha atención, pero no sé si se me fue algo, ¿eh? Entonces, si se me va algo, pues luego me recuerdas ahorita, ¿no? Eh, ¿Cómo explicar, digamos, la analéctica? ¿Cómo se pasa, digamos, de la dialéctica a la analéctica, ¿no? Dice, este es en el método de filosofía de la liberación, otra vez en este término abstracto de el ser, ¿no? Lo ontológico, ¿sí? Lo transontológico es pasar del ser a un estado del no ser, ¿sí? Eso sería transontológico, ¿no? Ahora, en ese nivel dice, la dialéctica es ontológica en el sentido que está hablando del ser. Pero cuando nos metemos a la lógica del no ser, porque no se puede analizar el ser, como analizamos, con los instrumentos que analizamos el ser, la filosofía, la ontología, no se puede analizar el no ser. Para el no ser se requiere otra metodología, otros conceptos, otra política. ¿Vale? Entonces, cuando nos metemos en el terreno del no ser, en la exterioridad, nos damos cuenta, ¿sí? O se da uno cuenta que se requiere dar un pasaje, ¿no? Pasaje. Ahora, el pasaje que hace Dussel en el método para una filosofía de la liberación es la cuestión ética. La analogía tiene que ver con el nivel antropológico. Si se dan cuenta, cuando hablamos del ser, el no ser, estamos hablando en términos abstractos, es decir, algo, lo voy a poner en una metáfora, como descarnados, sin cuerpo, abstracto. Y dice Dussel, ¿no? Con Levinas, el otro, el que aparece ante mí, aparece como concreto complejo en su absoluto misterio, es un otro. Ese otro no lo puedo analizar con instrumentación con que se analiza el ser. Entonces, por medio de la analogía, tenemos que descender de alguna manera de lo abstracto concreto del ser a entender a el otro no como el ser, sino como el no ser antropológico humano. Entonces, el paso de la dialéctica a la analéctica tiene que ver con un pasaje de lo abstracto como ente al sujeto vivo frente al otro cara a cara que me pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás?
La analéctica sería este momento que explica al otro no como ente, como la ontología, sino al otro como otro. Entonces implica descender de ese nivel abstracto a un nivel concreto complejo, complejísimo, porque el otro es súper complejo. Entonces, con la ontología y la dialéctica no podemos pasar a lo ético de la filosofía de la liberación a la víctima. No podemos pasar, porque nos quedamos en el nivel ontológico todo el tiempo, dentro del ser. La analéctica nos permite de alguna manera dar un pasaje hacia la exterioridad. Entonces, la exterioridad anterior al sistema, la exterioridad dentro del sistema y la exterioridad fuera del sistema. Y todo esto en el nivel analógico, en el sentido que no es del ser, sino desdoblado, si ustedes quieren, hacia un terreno concreto que es del otro, la alteridad, la víctima. En ese sentido es el pasaje de la analéctica. La analéctica, podríamos decir, es en esencia ética, porque no trata con entes, trata con un alguien, con su absoluto misterio, que me exige ayuda, que nos vemos como víctimas, que nos organizamos para resistir, que nos organizamos para vivir. Porque el otro, ahí otra vez vuelve el tema que hace rato decía, el otro, así en ese nivel analéctico, ¿sí? Podemos hablar del amor del otro, podemos hablar de la comunidad, podemos hablar de esas partes que el ser no ha absorbido, de esas partes que son el no ser dentro del propio ser, puede ser fuera del ser, más allá del ser, transontológicas. No sé si aclaré algo. Sí, en la lógica del ser, ¿sale? En la lógica del ser, que ahorita lo estoy revisando porque claro, me llegó, en la lógica del ser, ¿sí? Está el ser y la diferencia. Analógicamente, en la lógica de la alteridad, la del no ser, está la distinción. No es igualdad y diferencia como en el ser, es la distinción y semejanza. Esto ya en un nivel desdoblado analógico, en el nivel ético antropológico, el de la víctima. No sé si me di a entender. Buenísimo, Gabriel. Buenísimo. Bueno, vamos con la última intervención antes de hacer como el cierre de esta sesión, de este conversatorio. Haya levantado la mano, tiene como el nombre Batayam, me parece que es Teresa, ¿no? Sí, Teresa. Hola, ¿cómo estás, Teresa? Buenas tardes. Adelante, Buenas te tardes. escuchamos. Sí, disculpen porque se había caído internet y tuve que armar todo de nuevo, por eso la diferencia de tiempo entre mi intención de pregunta. Quería preguntarle a Gabriel, dando vuelta la página hacia atrás, si me permiten, porque mi pregunta estaba relacionada con esto que habíamos estado tratando de aclararnos con la ayuda de él entre comunidad y espacio social. ¿Puedo ir con esta página para atrás? ¿Puedo ir ahí con mi pregunta, Gabriel? Sí, claro que sí. Bien, te quería preguntar concretamente si yo no estoy dentro del espacio del saber de la filosofía, pero alguna que otra aproximación como humilde, allegada a él, me permito preguntarte con esto de la comunidad, tal cual vos lo explicaste, si tiene que ver la diferencia en cuanto a los tipos o niveles de vínculos, porque por ejemplo, tomando lo que vos mencionabas, algunas comunidades de pueblos originarios, yo entiendo que esas realmente son comunidades en el sentido de que tienen un vínculo interdependiente
que les permite producir en común, distribuir en común, consumir en común, y que por lo tanto están, como dijera Mercedes Gaetén, están entramados en su querer vivir y en su forma de querer vivir. Del otro lado, y en segundo lugar, como creo haber entendido que vos lo mencionaste, está lo social, y ahí me aparece como lo fragmentado. Y el entramado no existe, es una cuestión de enlaces que no siempre son sostenibles ni sustentables y que a veces hacen que los que están produciendo, como vos bien dijiste, producen para otros desde el sistema, porque realmente muchas veces ni siquiera ellos pueden comer eso mismo que están produciendo para otros. Y me interesa muchísimo esto porque yo trabajo básicamente desde salud comunitaria o salud de colectivos. Y por lo tanto, esto que vos haces emerger entre comunidad y espacio social es para mí importantísimo. Entonces, la pregunta es, ¿estoy entendiendo bien? Se escucha la música. Voy a cerrar la ventana. A ver. Bueno, Pasamos al momento festivo. me parece bárbaro. Interculturalidad, qué lindo. Completamente, Noemí, completamente. Se escucha la música mucho, entonces espero que ahorita Igual ahora disminuya. sí se escucha un poco menos. Así que Menos no, se está escuchando. Bueno, sí, yo creo que, a ver, hiciste un comentario, ¿no? Diciendo, a ver, lo estoy entendiendo, ¿no? Yo también estoy tratando de entender. Creo que cuando decías, tiene que ver con el tipo de vínculos, creo que esa es la clave. Tiene que ver con el tipo de vínculo que uno tiene con respecto al otro, la alteridad, ¿no? Y ese vínculo evidentemente nos salta a los esquemas establecidos, ¿no? Es decir, en una sociedad en la que nos han enseñado a cómo relacionarnos para la producción capitalista, ¿no? Hay un choque, una resistencia, algo que se coloca en un lugar que no responde a esos esquemas que nos han dicho que deben de ser. Y esta tensión, ¿no? Esta tensión implica que cuando logramos comprender la alteridad de alguna manera, nos damos cuenta que la lingüística que utilizamos no alcanza. Que las formas que tenemos ese pensamiento estructurado no alcanza, sino que tendríamos que cambiarlo de alguna manera o adaptarnos de otra manera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lenguaje y lingüística, yo diría, hay veces en las cuales sí se manifiesta un vínculo con el otro, que es un vínculo emocional, sentimental, no sé cómo llamarlo, vínculo de amor por la vida, con la vida, ¿no? Y entonces, ese vínculo más humano permite una relación distinta y un vínculo distinto, una comunicación distinta, una política interna distinta. Ya no diferente, distinta, en ese término así categorial tal cual, ¿no? Distinta. Y implica así redescubrir otra lingüística, otra práctica, otro modo de ser, otra ontología, es decir, transontológica. Entonces, sí, claro, cuando dices, estoy tratando de entender, no sé si yo me di a entender, pero por ahí yo vinculé la pregunta. No sé si dije algo. No, me queda claro y te reagradezco esto y toda tu presentación, desde ya te digo, porque para alguien que ni siquiera es principiante en este campo del saber filosofía, realmente poder entender algo más es importantísimo. Muchas gracias. Muy bien, bueno,
ya estamos ahí a minutos de cerrar este espacio, ¿no? Casi 2 horas, de hecho, en este conversatorio que verdaderamente fue bastante participativo y yo creo que eso es lo positivo. Que voy a dejar entonces ahora el espacio a Daniel para poder hacer el cierre, sin antes no dejar de renovar el agradecimiento a Gabriel por estar en este día sábado, por haber hecho esta presentación, ¿no? a todo este grupo que seguimos, ¿no? Aprendiendo sobre el pensamiento de Enrique Dussel y estas líneas, ¿no? De pensamiento que son tan importantes, la verdad, para abordar. Daniel. Gracias, Henry. Bueno, como vos, agradecer a Gabriel Salazar, un compañerazo, un militante de Fuste, un compañero que estuvo con la mejor onda, como decimos acá, con toda la paciencia que significa también estar con los compañeros desde lo popular, porque me parece que eso es uno de los grandes caminos que tiene pendientes también la filosofía de la liberación en todo el territorio de América. Trabajar con compañeros que no solo estudian filosofía, sino que justamente quieren beber de este mundo de la liberación que nos invita el maestro Dussel. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique Díaz. Gracias, Mariela. Y decirle simplemente que el próximo sábado de junio, el 11, va a estar Abdiel Rodríguez Reyes para hablarnos de las 3 redacciones de la ética del compañero Enrique Dussel. Muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando muy pronto. Así que un aplauso nuevamente para el compañero Gabriel. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Gabriel, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, compañero. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.